Hola, ¿qué tal? Soy Javier Risco, esto es El Extra y esto es Cada Minuto Cuenta. Bueno, me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy Luis Fernando Peña, extraordinario actor que hemos seguido ya desde hace muchos años, aunque es bastante joven, porque somos contemporáneos, así que estoy obligado a decir que es bastante joven. Luis Fernando, qué gusto tenerte por acá, de verdad. Y también me acompañan, como podrán ver en la mesa, José Adrián de Sousa. Bienvenido, gracias por estar por acá. Y también Luis Gerardo Reyes, también como lo pueden ver, bueno, pues comandante general Topo. Estamos, por supuesto, hablando del contexto del rescate y también de lo que significó el antes y el después en la sociedad mexicana, 1985 y el temblor del 19 de septiembre. Y antes de empezar particularmente con la historia de cada uno, sí me gustaría tratar de entender, no sé si es algo que está en ADN de cada quien, si es algo que simplemente lo descubren de un día a otro, pero ¿cómo surge, José Adrián, la necesidad de ayudar? ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que rescatar a alguien? ¿Por qué no permanecer, pensar en uno mismo y decir, pues prefiero sobrevivir? ¿Qué hace a la gente ayudar? ¿Qué te hace a ti? ¿Qué te hizo a ti ayudar en el 85? Más que nada, cuando sucede eso, yo les comento lo siguiente. Yo no sentí el temblor. Allá en Ecatepec, donde vivíamos, era una parte alta, probablemente por el tipo de material o la roca que está ahí. No, nunca lo sentí. Lo que sí se sintió fue en la parte de abajo. Cuando mi madre me dice que está temblando, se borra la imagen de la televisión. Voy a mi empresa, la empresa está cerrada y me mandan de regreso a casa y me habla mi esposa, que tembló, quien era mi novia, quien hoy en la actualidad es mi esposa, me habla que vaya para allá porque tembló muy fuerte. Entonces voy, cuando vamos llegando allá, lo que es Indios Verdes, llegamos a la parte superior para bajar, se veían las fumarolas por diferentes partes de la Ciudad de México. Entonces tuve que ir por otro lado, voy viendo que barras caídas, gente corriendo con niños de la escuela, y dije, pues algo sucedió fuerte porque no sabíamos. Pero cuando vamos viendo postes caídos, gente llorando, todo eso, dije, pues, ¿qué pasó? Yo en muchísimas empresas que estuve, llevé cursos de primeros auxilios. Yo le he comentado también que mis padres fueron alpinistas y yo subía montañas, etcétera, veía hoyos, me metía a ver qué había, etcétera. Cuando llegan a nuestros oídos, llegué yo a la colonia Morelos, de la Ciudad de México, se escuchó el rumor de que el edificio de Nuevo León había caído. Hasta yo sabía. Entonces mis pasos fueron, o mi esposa, seguir caminando por lo que es hoy avenida, lo que era Canal del Norte, hoy avenida 2 Norte, llegar a Tlatelolco, vuelta a la izquierda sobre Reforma, y lo que uno tiene en su mente es los edificios de Tlatelolco. Pero cuando voy viendo, ya no existe la mitad del edificio de Nuevo León que cayó, es impresionante, dice, ¿qué sucedió aquí? Entonces viene lo siguiente, yo llevé cursos de primeros auxilios, pues hay que hacerlo. Nació del corazón, alguien está ahí, porque en ese momento todavía no había muchísima gente. Yo le estoy hablando a ustedes que eran las 10 de la mañana y había gente desperdigada, pero todo el mundo corriendo, pero apenas empezamos a ver el edificio, empezamos a escuchar gritos. Lo que estás describiendo es una de las primeras escenas. La vamos a verla. Se derrumbó en parte y hay un incendio también. Se señala que el hotel Romano. O sea, yo pensaba que por lo menos se sabía. ¡Hay alguien ahí! ¿Vieron? ¡Auxilio! Sí. ¿Me oyes? ¡Sí! ¡Auxilio! ¡Sáquenlo de aquí! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Espérame tantito. ¡Hay alguien! ¡Hay alguien aquí abajo! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien!
Los rescatistas a pie. Los rescatistas a pie, el ir caminando, el abrirse camino y un poco lo que nos contaste, lo que nos acabas de contar. Y nos enfrentamos con esta serie a revivir, Luis Fernando, como momentos muy duros. Veo, y ahorita veremos un poco más de fragmentos de esta serie, pero ¿es difícil ver esto otra vez? Perdón. Perdón. Bueno, es difícil porque vienen recuerdos de los gritos que se escuchaban del edificio. Mucha gente corriendo, trataron de salir de ahí. Y lo duro fue, hay que dar el primer paso. Yo lo puedo hacer, sí lo puedo hacer. Entonces, hay que dar el paso y brindarnos sin miramiento alguno, sin pensar qué puede pasar a mí, sino ayudar a la persona que está ahí o a las personas que están ahí, los niños que están ahí, porque era muy temprano cuando ocurrió esto, a la hora exactamente de llevar a los hijos a las escuelas. Sí. Y escuchar los gritos es una cosa, muchachos, que te cimbra el cuerpo y a veces te quedas por la misma impresión, avanzas o no avanzas, te quedas petrificado. Luis Gerardo, un poco la pregunta de dónde nace y la adapto un poco más, dando un paso a lo que acaba de decir él, que es sin pensar en ti. ¿Ese es el motor del primer paso? ¿El por qué das ese primer paso a ayudar, Luis Gerardo? Bueno, yo creo que el primer paso que se da es ese grito que escuchamos en la escena, ese grito de auxilio, te carcome el cuerpo, lo sientes en cada poro. Ese grito de auxilio te motiva, te mueve a dar ese paso. Quiero comentar lo de, tú estás bien, yo estoy bien. Si yo estoy bien, tengo la oportunidad de ayudar a quien no está bien, ¿sí? Me tengo que brindar, tengo que dar esa oportunidad a esa persona que pide la ayuda de poderlo salvar. No piensas en ti. En ese minuto te olvidas de tu persona, aunque impersonalmente sigues pensando en tu cotidianeidad, sigues viviendo y pensando, mañana tengo que ir a la escuela, o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero en ese minuto, esas eran segundas oportunidades, eran cosas en segundo plano. Tenías que atender ese grito. Entonces, de alguna forma, te enfocas a ayudar, a que ese grito de auxilio se mitigue, que ese dolor que siente esa persona se pause. Si tú eres la oportunidad de dar ese apoyo, no piensas en ti, piensas en esa persona. Eso es lo que te motiva en realidad. Yo creo que todos hemos escuchado el llanto de un bebé o el llanto de alguna persona y nos conmovemos, de alguna forma sentimos. Y ese bebé a lo mejor está doliéndose de algo muy pequeño. Imagina una persona que tiene un dolor, que tiene toneladas encima, de una situación tan fuerte, en una oscuridad total, en un santiamén su vida cambió, como la tuya. Pero la diferencia es de que tú estabas afuera y él está adentro. Bueno, Luis Fernando, tú eres de 1982, estabas, digamos, apenas caminando, dando esos primeros pasos, pero algo como el 85 lo recuerdas también como nítidamente, ciertos lugares, ciertas cosas, y sobre todo también el eco, ¿no? De los familiares, de los amigos, el tío, el papá, la mamá, el abuelo. Un poco eso, el personaje, a mí me interesaba mucho en estas pláticas el poner el contraste de los que lo hicieron y también lo que te toca a ti ahora en pantalla. Cuéntanos un poco de tu personaje. Pues bueno, mi personaje, un hombre que era en la historia, que se dedicaba a cuidar caballos. No tenía nada que ver, que le había salido una oportunidad para irse con su familia a Kentucky, ¿no? A Estados Unidos, y cambiar de pronto para darle una mejor vida a su hija. Y están justo en este momento, en este tiempo donde están tomando estas decisiones y sucede el sismo. Y efectivamente la vida cambia, sin dejar a un lado
la cotidianidad. Él toma la decisión porque una de sus mejores amigas, su comadre, es enfermera igual que su esposa en el Hospital General y decide entrar a rescatarla. Cuando entra se da cuenta que no nada más está ella, que hay más enfermeras, que hay niños, y no deja de pensar al mismo tiempo, no deja de pensar en quiero irme a Kentucky y cómo me gustaría no estar aquí y poder estar en Kentucky con una mejor vida tal vez, ¿no? No sé si con una mejor vida, pero de pronto no estar viviendo esto, ¿no? Y que tanto su hija como su esposa no estén sufriendo esta parte. Pero creo que escucho las historias y es muy parecido. De pronto le toca estar ahí, va a dejar a su esposa al hospital y va de pronto de camino a dejar a su hija a la escuela cuando empieza el terremoto y regresa al hospital y se entera que su esposa está bien, pero que ya está ayudando y se da cuenta de la magnitud del desastre. Hagámoslo. Justo si hay vida, hagámoslo. No de pronto tengo el físico para poder entrar, para poder entrar a los escombros, hagámoslo, no pasa nada. Y creo que seguramente como él, como Pepín, existieron muchos más héroes, muchas más personas que tomaron las riendas de la situación y dijeron, hagámoslo, ¿no? Seguramente hay muchísimos más. Las series son, por lo menos en esta primera temporada, las primeras 10 horas. De las 7 de la mañana, poco antes, a las 6 de la tarde aproximadamente. Y creo que dices algo clave, que es la gente que va pasando. Y a ver, en este momento ya tenemos una historia de personas rescatistas, ya tenemos, por lo menos en el ADN y en la conciencia, que nos toca ayudar. Fue muy diferente el 2017 que 1985 en el ánimo, en la forma de organizarse. ¿Por qué? Porque en el 85 no había nada escrito, no había una escaleta. Y creo que es parte de lo que se ve en la siguiente escena. Vamos a verlo. Yo sé que todos estamos asustados. También sé que la mayoría de nosotros tenemos familiares bajo los escombros. Pero las ganas de mover piedras, de sacar los nuestros, puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Hay que hacer las cosas con calma, con cuidado, con orden. De lo contrario, no vamos a lograr nada. ¿Alguien aquí es rescatista? ¿Quién de aquí es bombero? ¿Alguien aquí ha trabajado en la industria de la construcción? Albañil, herrero, plomero. Necesitamos reunir capacidades para organizarnos. Yo soy Socorro, trabajo en construcción. Soy Benjamín, soy herrero. Albañil. Excelente. Soy Alberto. Soy ingeniero. Conozco el edificio, conozco cómo fue construido. Vamos a darle y vamos a sacar a los nuestros. Es un fragmento nada más, pero para mí era muy importante también eso, el decir, en el 85 no había una memoria ni de organización, ni de saber qué hacer, y menos en un momento tan complicado como es ver la ciudad derrumbada. ¿Fue algo así estas primeras organizaciones de aquella mañana? ¿Cómo fueron? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo se hablaban? ¿Cómo se veían uno a uno? En donde yo me encontraba, cuando escucho los gritos de auxilio, me acerco allá al edificio y unas personas me comentaban que él vio, que antes de salir del edificio en Europa, vio una familia con sus hijos que cayó. Entonces, pasan jóvenes a ver, y yo me di a la idea de que, bueno, por favor vamos a ayudarnos unos a otros. Una cosa muy similar así. Quien sube, quien baja. Atrás de mí había un taller mecánico donde se acercó un señor y dice, yo, ¿en qué puedo ayudar? Tengo herramienta y todo. No, pues, bienvenido. Ya subo a lo que es el edificio, oigo gritos y todo, y al destapar una puerta está una señora con su niño, una señora adulta, una viejita. Entonces les empiezo a decir, muchachos, vamos a
ayudarnos, pues lo que se me ocurre es poner filas. No, pues nosotros vamos acá, nosotros vamos acá. Entonces, poco a poquito, todos fuimos a ayudarnos unos a otros a poner las cadenas, por decirlo así. Ir quitando con las manos piedras, partes del edificio, puertas, ventanas, y las fuimos pasando. Había, para poder sacar a la señora, había una trave por ahí. Necesitamos una cegueta y a cortar cegueta. Pero poco a poco, todos que participamos nos fuimos organizando de una u otra manera y logramos así ir avanzando poco a poquito. Claro. ¿Y fue una vocación, Luis Gerardo, que descubriste esa mañana? ¿Era algo que habías imaginado? Porque cambia tu vida a partir de esa mañana. A partir de esa mañana, lo voy a decir el día anterior, yo era un niño. Al final de cuentas era un niño. Ni siquiera adolescente completo. ¿Cuántos años tenías en el 85? 17 años. 17 años tenía yo. Como todos teníamos temores, inseguridades y demás. Yo no podía dormir ni con la luz apagada, no podía ver una película de monstruos. Tenía muchos traumas arrastrados. Y los primeros minutos fue en Xole, Castilla. Mi abuela vivía en Castilla 227. Y en la esquina de Xole, Castilla, que hay un edificio sobre dos más, el edificio Oaxaca y el que estaba contiguo, y sobre la casa que estaba en la esquina. Todo cambia en un segundo. No es lo mismo haber escuchado por teléfono o haber visto desde la ventana de la casa de ustedes, cuando fue el temblor, se veían las columnas de polvo que parecían como bombardeo, o imaginábamos algo así similar, a llegar ya al lugar y ver un edificio de ruido donde vivían gente que tú conocías, a lo mejor que no tratabas totalmente, pero éramos de vista, vecinos de mi abuela, etcétera, y en ese minuto te cambia todo. Yo me desprendí en ese minuto de la familia. Mi familia se encargó de mi abuelita y de la casa. Yo agarré las palas que tenía en el jardín y me fui a la esquina. Así empezó todo. Me fui a la esquina y de repente las palas ya no me fueron necesarias. Escuchábamos los gritos de ayuda. Empecé a entrar en colaboración con los jóvenes que vivían en la misma calle, que nos conocíamos de niños. Algunos fueron compañeros míos de la secundaria, etcétera. Empezamos a trabajar en sacar a las víctimas. Mi primer contacto fue con el primer muerto a los 10 minutos del terremoto y cambia todo. Es un momento que te switchea. ¿Era la primera vez que veías un muerto así, digamos, en un funeral? Visto así, sí. En un funeral había visto a mis abuelos anteriormente que habían fallecido. Sin embargo, no es lo mismo ver una persona descansando a tener entre tus brazos a una persona, que voy a contarlo así brevemente. Yo veía que su mano la movía, pero no pensaba yo que era la tensión del músculo. Y veía su cuello sobre la losa y él sentado en un baño, o en el piso del baño. Y se me ocurrió tomarlo de la cintura y tratar de jalarlo para poderlo rescatar, yo pensando que estaba vivo, acomodado de alguna forma. Sin embargo, cuando lo jalo, su cabeza rueda, los borbotones de sangre, y era mi primer muerto. A los 10 minutos de empezar, digamos, el rescate, que no sabíamos que era rescate, sino que era entramos la a ayudar, realidad. La verdad. Y en ese momento el paradigma de la vida es la toma de decisiones. O salgo corriendo con mis temores, o me vuelvo loco, o continúo. Porque adentro, después de este señor, había quien estaba pidiendo auxilio. Entonces tenías que, primero, dominarte a ti, dominar tus miedos, cambiar, switchar ese punto e ir por el factor principal, que es vida. Cuando tú escuchas que alguien está pidiendo auxilio, es porque es vida. Y los minutos, como dice la serie, cuentan. Cada minuto cuenta. Y cada minuto que tú te sientas a reflexionar, estaré haciendo bien, tengo miedo, etcétera, esa persona está sufriendo y está padeciendo. Esta es una de las escenas más, vaya, es una escena recurrente, pero es una escena de Luis Fernando, justamente. Me parece que, vaya, de verdad, el trabajo que hace el director es tan bueno que ustedes no han tenido la posibilidad de ver la serie. No. Y escuchar sus palabras y escuchar... Sí. Bueno, parece que ustedes le escribieron.
Este es un momento, Luis Fernando, justamente cuando empieza a descubrir y decir, oigan, pues yo quepo, yo creo que podría meterme y que seguramente removerá muchísimos también recuerdos. Vamos a verlo. Fin. Avanza solo si estás seguro que el túnel se sostiene. Qué cómodo. Dando órdenes desde ahí arriba. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien, aquí lo voy viendo. ¡Hey! ¿Me escucha? ¡Oiga! ¿Me escucha? ¿Está bien? A ver, esa varilla de metal. No la toques. La tengo atravesada. Ayuda, por favor. Tranquilo. Sí, tranquilo, doctor. Tranquilo. ¡Encontré otro! Y son los propios vecinos que están sacando los cuerpos bajo los escombros ante la falta de ayuda de las autoridades. Y para mí era muy importante en esta última parte cuando dice, son los propios vecinos los que están sacando los cuerpos ante la falta de ayuda de las autoridades. Y Luis Fernando, me quedo contigo, como es un poco el poder pasar a una pantalla, ¿cuál es el sentimiento de encontrar a alguien, no? Ay, me pasa un poco lo mismo. No he visto nada hasta ahorita que estoy viendo esto. Qué duro es, porque creo que, no sé, en pleno 2024 de pronto entender lo que acabamos de vivir con el simulacro hace unos días. Perdón, yo sigo pensando, sí, probablemente estemos preparados, pero creo que no tenemos una cultura como tal de previsión de desastres. De pronto llegar y justo estamos ensayando en un teatro del IMSS que pertenece a la unidad habitacional Nonualco, Tlatelolco. Y era muy, no sé, ese día fue muy raro para mí llegar a ensayar en este lugar tan importante de la Ciudad de México en un día como el 19, era como, no, me costaba mucho trabajo entrar a Tlatelolco. Y de pronto llegar y ver cómo todos estaban completamente preparados con las puertas de par en par, con cascos, y era así de, no, así no se debería de tomar un simulacro, creo yo. Es que te agarre completamente desprevenido para entonces saber cómo tu cuerpo reacciona ante una situación así. Creo que nos falta todavía esta parte de la cultura en ese sentido. Y ver ahorita esto te remueve. A mí me remueve muchísimas cosas. Me remueve historias de las cuales tuve que absorber de mis tíos que salieron, así como los señores, a rescatar gente cuando eran chavos también, de mi hermano, de mi mamá también, de mucha gente con la cual me tuve que documentar, y de pronto escucharlos ahorita, historias mucho más cercanas, y compararlo con eso es justo lo que acaban de decir los señores, dejas de pensar en ti, cuando estás adentro no te importa y vas a hacer lo humanamente posible para rescatar con vida a esa persona. Yo me acuerdo que justo en esta escena
Bueno, no nada más en esta escena, tengo que decirlo tal cual. No había una escena donde alguien del crew no se tuviera que salir del foro. Porque le tocaba recuerdos, porque lo vivió, porque la mamá, el papá, X o Y, y no hubo un actor de verdad con conocimiento de causa, porque de los 6, 7 meses que duró el rodaje, yo estuve la mayor parte del tiempo en los túneles, no había un actor y no hubo un actor o una actriz que entrara a los túneles y saliera con náuseas, saliera en shock. A mí me dio un ataque de ansiedad allá adentro. De pronto es como empiezas a vivir de pronto este tipo de cosas y entiendes, y creo que era necesario poderlo vivir en ese momento para por lo menos, y lo digo con todo el respeto del mundo, tratar de representar o de igualar lo que miles de personas como estos 2 señores que están aquí enfrente vivieron. Y yo creo que, para ir cerrando esta plática, de verdad que podríamos de verdad seguirnos, pero para mí es muy importante como eso, dejar a la gente que está viendo, el que se va a enfrentar con un documento visual que va a remover ciertas cosas, pero que yo creo que pinta un México tan distinto también cuando está en estas situaciones de tragedia extrema o cuando está al límite. Y sí me gustaría saber eso, el cómo durmieron la primera noche, el cómo fue, porque en algún momento lo decían, de pronto se dan cuenta y dices, llevo 16 horas aquí, y de pronto te dicen los demás, tienes que irte ya a descansar, porque ya no estás tanto ayudando, ya estás más cansado. Entonces, y dejar eso, y creo que es la palabra con la que quiero cerrar cada una de las entrevistas que estoy haciendo alrededor de cada minuto cuenta, con la palabra esperanza. ¿Qué significa esa primera noche y también qué significa la palabra esperanza para ustedes? Pues la primera noche, pues no hubo una primera noche, porque tienes en la mente que hay personas, niños, jóvenes que están ahí, que necesitan que les tendamos la mano. Ahorita hago un breve paréntesis por la imagen que pasaron ustedes, donde está la persona con la varilla. Para mí fue real, Ahí en Tlatelolco les comenté de una viejita, que había una varilla. La varilla la tenía atravesada. Les comenté que había atrás un taller mecánico. Cuando veo esto, les pido así, pasan la voz. Estamos una cegueta. Señora, por amor de Dios, muerda mi mano, muerda esto, le va a doler, pero es necesario porque si no, no la puedo sacar, ¿sí? Y el niño allá a su lado no la dejaba. Ok, hijo. Señor, perdóname, Padre mío, ayúdame porque... Con permiso, Señor. Paz. Hasta que corté la varilla, Señor, le va a doler, perdóneme, un trapo, muérdalo. Meto mis manos, tú vas, entre su pierna, y dije, una, y ya no di 3, dije una, pero con fuerza, porque si no lo saca, se va a encargar. Y se oyó el grito fuerte. Y ahí salga la señora, se les pide una camilla al señor del taller, rudimentario, su soldadura, su canasta, con varillas se hizo, ahí se adaptó una camilla para la señora. Y no sé de Dios. Imaginen la escena, la señora acostada y el niño encima con la camilla y pasando. Esa noche, no se pudo dormir. ¿Por qué? Porque vea que más gente que necesitaba muchos brazos, muchas manos para ayudar a todas las personas que estaban ahí. Luis Gerardo Esperanza. Los que trabajamos en rescate en el 85 y en diversos desastres posteriores, pero hablando de 1985, esperanza para mí se traduce en una frase: somos la luz al final del túnel. Es decir, nosotros fuimos la esperanza, fuimos ese pequeño haz de luz que tenían las personas que se encontraban adentro. Era el único asidero en donde podían afianzarse para vivir.
o para continuar su vida. De eso estamos hablando de adultos. Esperanza fueron esos bebés que nosotros rescatamos, que fue esa semillita que no dejamos que se marchitara, que logramos sacar. Al final, en ese momento yo no tenía hijos, obviamente era muy joven. Para mí fueron como esos hijos, ¿sí? Los sacamos del vientre, les dimos esa segunda oportunidad. No, más bien, nosotros no les dimos la oportunidad. La vida les dio la oportunidad, nosotros fuimos el instrumento. Pero volvemos otra vez, la esperanza es ese halo de luz del que cualquiera de los sobrevivientes se aferró. Y nosotros, en lo particular, nosotros también tuvimos esa esperanza. El terremoto nos dio una lección de vida, nos rescató. Yo siempre he dicho, a mí los topos me rescataron en el 85, no porque me hayan sacado, sino porque me hicieron la persona que soy hoy, con mis defectos y muchas otras tantas cosas, pero gracias a eso soy quien soy. Tú preguntabas hace rato dos cosas, la diferencia entre 85 y 2017. 85 lo hicimos en la edad de piedra. Golpeamos la piedra con el simple martillo, un cincel, una cegueta. En el 2017 había mucha más tecnología, pero aunque no lo quieras creer, volvimos a lo rudimentario. Volvimos a usar las herramientas básicas para lograr rescates. La diferencia, 85 no teníamos la experiencia, se creó en ese momento. ¿Sí? Fuimos alimentándonos de ese conocimiento. Y qué bueno que la gente de 85 estuvo presente en el 17, porque tomamos a todos esos voluntarios, a todos esos jóvenes que se prestaron en el 2017, y nosotros con el conocimiento de causa, ya sabiendo cómo se maneja un desastre, los pudimos guiar para para resolver los temas más rápidamente y con eficiencia. Ese llamado de los vecinos es otra respuesta muy grande. Los ciudadanos somos los que damos respuesta a los ciudadanos. Somos los primeros que tendemos la mano. No esperamos que venga alguien a resolverlo. Esa es la diferencia del mexicano. El mexicano actúa. ¿Sí? Luis Fernando, nada más y me parece que cerramos contigo. Haces un gran papel, como lo dices, fue una filmación muy dura también en lo personal, sí. Para todo el crew también, pero un poco eso, el por qué la gente tendría que ver cada minuto cuenta, el tema de lo que puede dejar también, como este legado casi 40 años después. Creo que hay una frase que lo resume todo. El que no conoce su historia está obligado a repetirla. Somos un pueblo por naturaleza que está obligado a levantarse de las peores circunstancias. Y creo que lo más hermoso de este pueblo es cuando nos unimos. Cuando nos unimos realmente en pro de los demás, en pro del que tengo a un lado, ¿no? No importa clase social, no importa religión, no importa nada. Te está pasando algo, te voy a ayudar. Y creo que es un claro ejemplo de lo que como mexicanos podemos hacer. Que no se nos olvide que vivimos en una zona sísmica, y esto de pronto también nos va a refrescar un poco la memoria, entender que tenemos que estar preparados todos los días. No es, hoy me levanté y hoy no va a pasar nada, no, puede pasar en un segundo ahorita, ¿no? Que no se nos olvide y estar atentos siempre. Creo que algo que sucedió en el 85 fue la falta de información, que realmente no había un documento, no había nada. Hoy lo tenemos, acerquémonos a esos documentos, acerquémonos a este tipo de historias que de pronto te van a dar una cachetada en la cara, te van a noquear de pronto, pero que te puede despertar, ¿no? Sí. Creo que la gran ventaja que tiene, o la gran valía que tiene Cada Minuto Cuenta, es que son relatos. No es una historia real en específico, son relatos que tienen y de los cuales se fueron armando estas historias, esta ficción documentada, como bien lo dices, Javier. Y que además, pues es la primera vez que en Latinoamérica se trabaja con el Virtual Production. Estas pantallas 360 que hoy lo veo, no se nota que sean pantallas. Es espectacular. Es increíble. Es espectacular. Y el nivel de detalle que cuidó toda la producción, como el director Jorge Michel Grau, cada detalle, esta pluma no era del 85, esto era una cosa obsesionado con el detalle, y creo que eso al final del día te habla de la gran responsabilidad que tiene él como director de contar esta historia. Bueno, y para cerrar, hablábamos un poco del tema también del legado, de lo que deja el 85, y me parece pues, muy prudente hablar de los topos. Nacen en 1985, nacen en el contexto del temblor los topos.
Sí, así es. Bueno, la respuesta que se dio en los primeros minutos de todos los voluntarios que empezaron o empezamos a rescatar gente en los escombros no cambia el escenario por un nombre que lo diferencie. Sí, topo sin saberlo. Sin saberlo. Lo hicimos sin saber. Lo hicimos sin medallas, sin promesa de nada. Simplemente lo hicimos por ayudar al prójimo. Pero el nombre de los hombres topo nace el día 27 de septiembre a las 3:30 de la mañana, cuando rescatamos al último de los bebés, que fue, por cierto, el único que falleció de los que rescatamos, y a Lupita Rubalcaba, que era una paciente que también le prolongamos 6 meses de vida, pero desafortunadamente también se fue. Nos entrevistaron por primera vez, entonces siempre querían, pues ven al más chico y dicen, llama la atención, pero en realidad el que puso el nombre era el que encontró al primero de los bebés, y se llama Carlos Alberto Ajuria Zapata. Okay. Y él le puso el nombre de los topos en referencia a los animalitos que removían y van haciendo el túnel. Por eso se llaman topos. La diferencia es, nosotros somos hombres topo, los de Hospital Juárez. Todos los demás que posteriormente que hicieron el mismo trabajo en otros lugares, adoptaron el nombre de topos, perfecto, porque era la misma, no es razón social, pero era el mismo trabajo que estábamos desarrollando. Muy bien. No era exclusivo, pero la diferencia es, los hombres topo nacen en Hospital Juárez, los topos en general nacen en 1980. Casi sin saberlo. Pues de verdad, Luis Gerardo, muchísimas gracias por tu testimonio, muchísimas gracias, José Adrián, por tu testimonio y gracias por lo que sucedió hace casi 40 años. De verdad, muchísimas gracias. Y Luis Fernando, por regresarnos también a ese tiempo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues yo soy Javier Risco, esto fue El Extra, cada minuto cuenta.